Buenas tardes, mi nombre es Jorge Alberto Bustos, soy estudiante de Ingeniería Electrónica de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. En este video vamos a hablar de la fase 5 de la materia electrónica de potencia. Consiste en hacer una explicación del funcionamiento de nuestro circuito inversor. La primera parte de nuestro circuito inversor está conformada por un oscilador Wien, el cual se encarga de generarnos la onda senoidal y la onda senoidal desfasada, que vamos a utilizar para generar nuestra señal SPWM. Para calcular la resistencia o los componentes que van a conformar nuestro puente de Wien, para que nos entregue las frecuencias que vamos a requerir, tenemos que la frecuencia está determinada por estos juegos de resistencias. Cada una de ellas nos va a ayudar a generar la salida de acuerdo al requerimiento que tengamos. Por ejemplo, para la salida de 60 Hz, asumiendo que tenemos un condensador de 300 nanofaradios, tenemos que utilizar unas resistencias. La resistencia debe ser de 8840 ohmios aproximadamente, y para la de 120 Hz debe ser de 4420 ohmios. Aquí podemos ver la disposición de las resistencias. Este relé se encarga de conmutar si queremos trabajar en 360 o en 120 Hz. Aquí esta segunda parte, este segundo amplificador operacional, se encarga de entregarnos la onda seno que genera el primero, pero desfasada. Después de eso vamos a entrar a ver la parte de la señal triangular. La señal triangular es otra de las componentes de nuestra señal SPWM, y ella va a ser, puede decirse que es la portadora de nuestra señal senoidal de salida. Entonces, para esa señal utilizamos dos generadores triangulares del diseño básico que tiene aquí el software de Proteus, y con este relé conmutamos. ¿Cómo calculamos las frecuencias a configurar en esos generadores de ondas triangulares? Pues eso está determinado por nuestro índice de modulación de frecuencia. Por ejemplo, aquí para este caso vamos a utilizar un índice de modulación de frecuencia de 15 para que nos dé unos valores exactos y no, pues no se nos dañe mucho la señal de el resultado, para tener valores exactos, porque es complicado configurarlos en los generadores. Entonces el índice de modulación de frecuencia va a ser de 15, para lo cual entonces la frecuencia de la onda triangular en la de 60 Hz va a ser de 900, y en la de 120 Hz la frecuencia de la onda triangular va a ser de 1800. Una vez definido esto, pues ya tenemos que configurar aquí en los osciladores o en los generadores de señales las frecuencias. Vamos a ver, están configuradas aquí están configuradas. Esta es la de 120 y esta es para la de 60. Podemos ver, está configurada en 900 y en 1800 Hz. Tenemos una salida bastante baja, para lo cual pues vamos a necesitar implementar este pequeño amplificador operacional con el fin de elevar el voltaje de salida, que es aproximadamente de 6 voltios, al voltaje que nos va a determinar el índice de modulación de amplitud. El índice de modulación de amplitud tiene que ser un valor entre 0 y 1, y entonces aquí tenemos que
tenemos un valor, un voltaje de 12 voltios en la señal senoidal. Por lo tanto, utilizando un índice de modulación de amplitud de 0.9, el voltaje en la onda triangular debe ser de 13.2 voltios. Por lo tanto, tenemos que poner este amplificador operacional para hacer esa pequeña amplificación de esa señal. ¿Cómo calculamos el factor de amplificación? El factor de amplificación lo calculamos con esta fórmula para que sea teniendo un voltaje de 6 voltios en la entrada, que es lo que nos están entregando los generadores de señales de Proteus, estos dos. Entonces vamos a necesitar un factor de amplificación de 2.2. Con ese factor de amplificación calculamos las dos resistencias que van a formar nuestro circuito amplificador para poder obtener la salida de 13.2 voltios. Aquí ya se supone que tenemos la salida de 13.2 voltios, tenemos la señal senoidal y la triangular. Vamos a la siguiente parte, que es el comparador. El comparador está constituido por dos circuitos muy sencillos, dos operacionales que se encargan de, digamos que es de sumar, de sumar las dos señales, la señal senoidal y la señal triangular, y la senoidal invertida y la señal triangular. Ellos nos entregan, cada uno de estos operacionales nos entrega una señal de salida, que es una de las componentes de nuestra señal SPWM. Aquí tenemos, esta es la parte de el diferenciador que se encarga de, pues, digámoslo así, de restar una señal, la comparación A con la comparación B, y finalmente nos entrega la señal SPWM. Con esta señal SPWM que está conformada por una serie de pulsos que se va a encargar de poner a conmutar nuestros MOSFET. Esa serie de pulsos varía de anchos y va a una frecuencia. Esa variación entre la amplitud de cada pulso es la que lleva implícita como el mensaje donde va la frecuencia de la señal senoidal. Ya teniendo la señal SPWM, esa señal la pasamos por esta etapa, la etapa de drivers, que pues se encarga de tomar la señal SPWM. Con este amplificador operacional la invertimos, la hacemos negada para poder alimentar nuestro driver, y el driver a su vez nos entrega dos salidas, la salida HO1 y la LO1, la salida alto 1 y bajo 1 puede decirse. Utilizamos un segundo drive pues para garantizar mejor el voltaje en cada una de las gates de nuestros MOSFET, y este va a entregarnos las salidas para el otro par de MOSFET. ¿Qué hace este circuito? ¿Qué hacen estos drivers? Estos drivers lo que nos hacen es garantizarnos un voltaje de salida estable para la conmutación de los MOSFET, para estar siempre con el valor de tensión suficiente y necesario para que conmuten los MOSFET. Además, pues él se encarga de hacer como una limpieza, un rectificado muy bueno de la señal. Aquí podemos ver ya la disposición del puente H. Están los 4 MOSFET. Tenemos la entrada alto 1, la entrada alto 2. Este primer juego de MOSFETs entran simultáneamente cuando tenemos salidas en altos de nuestros drivers, y esta salida de bajo 1 y bajo 2 constituyen el segundo par de MOSFET que van a entrar cuando tengamos las salidas de bajo en
en los drivers. Así ya pues se van a activar escalonadamente los gates de los MOSFET. Y aquí tenemos nuestra entrada, nuestras baterías, nuestros paneles solares. Sí, aquí es donde vamos a generar, de aquí es donde vamos a sacar el voltaje para generar nuestra salida. Puede ser, esto se puede considerar como un acumulador, un puente, una fuente de baterías, no sé, algo así. En el momento en que entra en conducción el MOSFET Q1, tenemos una señal por este lado a la salida y simultáneamente está entrando el MOSFET 2 y tenemos esta tierra por este lado a la salida. Lo mismo cada vez que hace la conmutación. Esto nos va a generar una señal a la frecuencia, pues que la traiga, que vengan los pulsos, que viene siendo aproximadamente la frecuencia de la onda triangular, y nos va a entregar una salida punzante. Ya en un momento voy a correr la simulación para poder ver claramente cada una de las señales. Después de ahí pasamos a esta etapa de transformación. Está conformada por nuestros transformadores y esta etapa se encarga de elevar el voltaje al voltaje de salida que queremos, 120 voltios uno y el otro 60 voltios. Y esta parte aquí es el filtrado, que también ya voy a entrar a explicarlo. Entonces, primero vamos a calcular cómo es el filtro. El filtro, ¿cómo lo calculamos? Pues tenemos que calcular primero la frecuencia. Primero calculamos la frecuencia máxima y la frecuencia mínima. La frecuencia mínima corresponde a 10 veces la frecuencia que necesitamos en la salida, es decir, para el caso 1 son 60 por 10, para el caso 2 son 120 por 10, y la frecuencia máxima a eliminar, que para el caso 1 es 900 y para el caso 2 son 1800 Hz. Con estas dos frecuencias hacemos un cálculo ya de la frecuencia promedio, que vendría, y ya con ese dato podríamos calcular los valores de nuestras inductancias, teniendo en cuenta que vamos a utilizar un condensador de 1 microfaradio fijo para los dos filtros. Perdón, un condensador de 5 microfaradios. Por ejemplo, acá tenemos el ejemplo del cálculo de la frecuencia promedio. La frecuencia mínima del primer circuito son 600 Hz. La frecuencia máxima del primer circuito serían 90 Hz. La frecuencia promedio constituye 345 Hz. Con esta frecuencia promedio ya podemos calcular la inductancia, teniendo en cuenta que vamos a utilizar el condensador de 5 microfaradios. Aquí obtenemos que la inductancia debe ser de 42.562.98, bueno, en fin, milihenrios, que pues para práctica o para efectos prácticos vamos a utilizar una inductancia en este filtro de 43 milihenrios. Y realizamos estos mismos cálculos en el otro circuito y obtenemos que tenemos que utilizar una inductancia aproximada a los 11 milihenrios. Como podemos ver, aquí está la configuración de las inductancias: 43 milihenrios para la de 60 y 11 milihenrios para la de 120. Estos son los dos filtros. Ahora, los transformadores. ¿Cómo calculamos los transformadores? Una vez corrido el programa, pues para el circuito de 60 Hz, vi que más o menos tenía 7 voltios en la salida. Por lo tanto, calculé con base en esos 7 voltios los valores de la bobina primaria y secundaria del transformador, asumiendo un valor de 1 henrio en el secundario.
asumiendo un valor de 1 Henry en el secundario, tengo que en el primario, para el primer circuito, para el de 60 Hz, con una salida de 120 voltios, el primario va a tener 3.4 milihenrios. El transformador en su bobina primaria va a tener 3.4 milihenrios y en el secundario asumimos que tiene 1 Henry. ¿Eso porque vamos a tener que el voltaje de entrada son 7 voltios, el voltaje de salida 120 y tenemos un henrio como secundario? Listo, ese es el cálculo para el primero. Para el segundo me di cuenta que tiene aproximadamente 6 voltios, ¿sí? Por lo cual en el voltaje de entrada coloco 6 voltios, necesito 6 voltios, 60 voltios en la salida. Tengo 1 Henry de secundario, lo cual me da en el primario 10 milihenrios. Podemos ver la implementación aquí. Se ve 10 milihenrios en el primario, 1 Henry en el secundario. Con esto ya tenemos definidos los transformadores y los filtros para nuestro circuito. Este relé pues se encarga de conmutarnos la señal que queremos tener, si la de 120 o la de 60. Bueno, una vez teniendo esto, ya pues ya tenemos definidas todas las variables para nuestro circuito de inversor DC. Estos son todos los valores que tenemos por averiguar, todo lo que tuvimos que calcular y analizar para este circuito. Ahora vamos a correr la simulación. Vamos a ver la simulación. Bueno, vamos a empezar con las señales senoidales y triangulares. Bueno, como podemos ver, estas señales, aquí tenemos la señal seno, la señal seno y la señal seno invertida que nos está entregando el puente de Wien. Aquí vemos la señal triangular que nos entrega nuestro generador. Aproximadamente tiene 13.2 voltios de amplitud. Nuestra señal tiene aproximadamente 12 voltios, la señal senoidal. Esto es de 60 Hz. Este trae una frecuencia de 60 Hz. A ver, la corremos un poco. A ver si alcanzamos. Ahí. Bueno, vamos a ver más o menos. Un ciclo lo tenemos 16.7. Tenemos 16.7. ¿Dónde está? A ver, con esos 16.7 milisegundos, decimos que 16.7 milisegundos nos representa aproximadamente 60 Hz. Esos son aproximadamente los 60 Hz de una de nuestras señales. Bueno, ya con esto también podemos ver. Uy, este ya es más difícil. Bueno, este es un poco complicado medirlo, pero ahí ya tenemos nuestras dos señales. Venga, miramos el seno. Bueno, listo. Aquí tenemos las señales seno y las triangulares. Eso es a 60 Hz. Conmutamos aquí y estas señales deben cambiar por la de 120 Hz y
la triangular correspondiente, que es de 1800 Hz. Volvemos a nuestras señales iniciales. Vamos a cerrar esto. Ahora vamos a ver nuestras señales de SPWM, nuestra señal, la importante, la más importante del sistema. Aquí tenemos la señal SPWM, genera una serie de pulsos. Como podemos ver, los pulsos son de diferentes anchos. Va a una frecuencia alta que corresponde aproximadamente a la frecuencia de nuestra onda triangular. Aquí podemos ver, vamos a apagar esta. Vamos a apagar esta para ver un poquito en detalle las componentes. Podemos ver, esta es una de las componentes. Esta creo que es una componente. ¿Cuál es? Bueno, creo que esta es la componente B. Esta es la componente B. Como podemos ver, los pulsos cuadrados, semicuadrados, con diferentes amplitudes. Es una de las componentes de la señal SPWM. Esta es la otra. Y esas dos combinadas nos entregan nuestra señal SPWM, que es esta, miren, ciclos positivos, ciclos negativos, con amplitudes diferentes. Como podemos ver, aquí vamos a hacer el cambio de frecuencia. Podemos ver el cambio de nuestra señal SPWM con las dos frecuencias diferentes. Bueno, ahora vamos a mirar la señal que nos entregan los drivers. Los drivers nos entregan esta señal. Son los los dos drivers, cada uno entregándonos la señal que va a manejar los diversos juegos de MOSFET. Vamos a hacerle a apagar dos señales y ahora vamos a ponerlas aquí más o menos y vamos a darle una amplitud como para que se vean más claras. Aquí podemos ver que tienen más o menos 6.5 voltios de amplitud estas señales, que son las que se van a encargar de manipular el switcheo de nuestros MOSFET. Entonces, aquí podemos ver que cuando esté trabajando el MOSFET que está alimentado con la señal amarilla, no va a estar el MOSFET que está alimentado con la señal azul, y viceversa. Eso va a pasar. Ese es el fin de la conmutación SPWM. Aquí ya tenemos nuestras señales de partida para la conmutación de nuestros MOSFET. Ahora, bueno, vamos ya a la parte final a ver la etapa de transformación y el resultado. Aquí podemos ver las gráficas que vamos a tener en nuestro puente H. Aquí podemos ver, bueno, aquí tenemos, esta es la salida. A ver que aquí tengo desactivadas unas señales estas ondas que estoy activando son las componentes del switcheo y la onda final es la onda senoidal de salida que nos entrega el transformador y después de la transformación y filtrado. Estas dos son antes de la transformación y el filtrado. Como podemos ver, vamos a detenerla aquí. Tenemos aproximadamente 168, 169
voltios, voltaje pico. Después de que se estabiliza el sistema, tenemos casi siempre 170 voltios de voltaje pico. Ese voltaje pico equivale a ver, hacemos el cálculo. El voltaje pico son más o menos 170 voltios dividido en raíz de 2. Eso nos da aproximadamente 120 voltios. Y la frecuencia tenemos, vamos a reducir un poquito esto, eso. Vamos a tomar un valor, digamos, de aquí. Aproximadamente aquí. Tenemos 18, 35.5. 35.5 menos 18.8. Eso nos da más o menos 16.7 milisegundos, que es lo que tenemos aquí calculado desde un principio como la frecuencia de entrada o de salida para esta fase del circuito. Ahora vamos a pasarnos a la siguiente fase, que es la siguiente salida, que es la que corresponde a los 60 voltios a 120 Hz. Vamos a quitar los cursores. Listo, quitamos los cursores. Tan. Bueno, aquí ya podemos ver más o menos la señal senoidal que nos está entregando. Esta señal senoidal podemos ver que tiene una amplitud aproximada entre 84 y 85 voltios, voltaje pico. Entonces 84, 85 voltios. 85 voltios dividido en raíz de 2. Esto nos da más o menos 60 voltios en la salida. Y la frecuencia vamos a tratar de calcularla. Vamos a ver cómo nos queda. Vamos a tomarla desde más o menos desde esta cresta hasta esta, es algo aproximado. Entonces tenemos 22.8 menos 14.3, eso nos da 8.5. Eso nos da 8.5, equivalente a 117 Hz. Eso pues midiéndolo más exactamente, ampliando la escala, nos da exactamente 8.3, que nos da un valor más cercano. Bueno, pues eso es todo. Esa es la explicación del funcionamiento de nuestro circuito inversor DCAC. Y pues es un ejercicio muy bueno y queda abierto para las aplicaciones que querramos darle. Muchas gracias. Hasta luego.